usado un fonendo? Ah, ya. Entonces ya saben cómo se siente. ¿Ya? ¿Cómo? Como que todavía no afinamos el oído. Ah, claro. Claro. Está medio raro ahí todavía, el oído no quiere captar los ruidos aórticos ni los pulmonares. Ya, vamos a tener dos ruidos principales, ¿ya? Y cada ruido va a tener dos subruidos, ¿ya? Cuando se ausculta, vamos a sentir loop, dub, loop, dub. Y entonces el primero es el cierre de la mitral y el segundo el de la tricúspide. Después hay un segundo sonido que tiene el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que esperar cuando estén auscultando. Primero, ¿cómo era, profe? Loop, dub. El loop, mitral, dub, tricúspide. En el aórtico. ¿El dub es cierre de la tricúspide? Sí. Porque el loop es mitral. Sí. Y la otra, aórtico y pulmonar. Eso es lo que ocurre con los ruidos cardíacos. Ya, importante. Todo el tiempo les estaba hablando acerca del gasto cardíaco. Importante. Es la cantidad de sangre expulsada por el corazón en un minuto. Eso está determinado por el volumen eyectado multiplicado por la frecuencia cardíaca. Los valores promedio normales son entre 4,5 a 6,5 litros por minuto. Entonces, para poder dar un valor que sea como más real para todos los organismos, entonces se habla del índice cardíaco, que es el gasto cardíaco en función de la superficie corporal. ¿Ya? Entonces, también el promedio está entre 2,5 y 3,5 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que influye en el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca, la precarga, la postcarga y la capacidad de contractilidad que tengan los cardiomiocitos. Ahora, el gasto cardíaco puede variar en diferentes condiciones. En algunas condiciones como fisiológicas. Vamos a ver que cuando nosotros dormimos, no vamos a tener cambio en el gasto cardíaco. Nuestro corazón va a seguir funcionando adecuadamente. Y cuando hay cambios moderados de la temperatura ambiental. ¿Qué pasa cuando la temperatura ambiental sube? ¿Qué pasará con nuestro gasto? Va a aumentar, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo aumenta? Cuando nosotros estamos bajo el efecto del sistema nervioso simpático, por ansiedad, por excitación. Determinadas comidas van a aumentar en cierta medida el gasto cardíaco, ¿ya? No sé si ustedes han tenido la experiencia de comer como comidas muy pesadas y se sienten como el cuerpo en sí no está saludable, ¿no? Como que uno se siente pesado, como que
Sé que me hago, comió muy rápido, Ya, el ejercicio, por supuesto, que va a generar un aumento del gasto cardíaco, y el embarazo, por supuesto, porque la mujer embarazada tiene que tener suficiente sangre para ella y para el bebé. Disminuye cuando nosotros nos sentamos o nos paramos. La diferencia que hay entre la fuerza de gravedad que hay en nuestro cuerpo. ¿Ya? En las arritmias rápidas y en las enfermedades cardíacas, por supuesto. ¿Ya? Entonces, el gasto cardíaco va a estar determinado, ¿no?, también por la acción del sistema nervioso autónomo. Y entonces vemos que el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Reduce el ritmo cardíaco. Al reducir el ritmo cardíaco, ¿qué ocurre? Baja la frecuencia. Hay un ritmo más lento, pero eso no va a afectar al gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser igual, va a aumentar. Ahora, el sistema simpático va a aumentar el ritmo cardíaco, aumenta el gasto cardíaco. Pero el sistema simpático a la vez aumenta el volumen sistólico, que va a contribuir a un aumento del gasto cardíaco mayor. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Al haber más volumen, hay más gasto cardíaco, ¿eso? Claro, porque ¿qué es gasto cardíaco? La cantidad de sangre Que sale del corazón. Si hay más volumen, sale más sangre, ¿cierto? ¿Ya? Por otro lado, el sistema simpático va a activar el retorno venoso y entonces eso va a generar, ¿no?, un mayor volumen diastólico, un mayor volumen sistólico y un mayor gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendizaje tenemos con respecto a este cuadro? En que, aunque el parasimpático reduzca el ritmo cardíaco, el gasto cardíaco se va a ver favorecido igual. El ritmo cardíaco está reducido por acción del simpático, perdón, del parasimpático. Pero a pesar de eso, el gasto cardíaco no se ve afectado. Bueno, aquí este es un repaso de todas las curvas que nosotros ya habíamos visto anteriormente y cómo está el corazón. Ahora, importante, en el ciclo cardíaco, los momentos de diástole y sístole son diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, las sístoles son momentos muy reducidos comparados a las diástoles. ¿Ya? Esto es en la aurícula y esto es en el ventrículo, en que las sístoles son mayores en el ventrículo, por supuesto. Es lógico, ¿o no? ¿Ya? Porque tiene que mandar la sangre al organismo. Ya, entonces aquí la fase de sístole y diástole, esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? En que hay contracción isovolumétrica y periodo de expulsión. Lo mismo, relajación isovolumétrica, llenado. Este es el ciclo cardíaco, vemos cómo va pasando la sangre, contracción isovolumétrica, periodo expulsivo, relajación isovolumétrica,
periodo de llenado, La relajación se cierra, ¿cierto? perdón, ¿Se cierra la válvula? en isovolumétrica se cierran todas las válvulas, siempre, ya sea relajación o contracción. Ya, periodo de llenado lento y periodo de llenado rápido. Profe, ¿de qué va a variar eso del llenado rápido o lento? ¿De la presión? De la presión, claro. Al principio hay mucho más presión, o sea, hay más presión en contra de recibir la sangre. Y después se relaja todo y entonces más rápido. ¿Ya? Ya. Entonces, la presión arterial está relacionada con la condición de sístole y diástole del ventrículo. Y entonces nosotros podemos ver algunos valores de acuerdo a lo que plantean las normas de sanidad, ¿ya? Porque antes se hablaban de otros valores y ahora hay otra cosa importante. Los grupos étnicos tienen diferentes valores normales. Entonces las personas que son de origen negro tienen una presión arterial mucho más alta que las otras personas. Entonces, no se asusten si ustedes encuentran en la práctica personas que tienen 140, 150 de presión sistólica. Siendo de origen negro, ni un problema. Profe, ¿por qué pasa eso? Lo que pasa es que cada grupo étnico tiene sus propias características. Ahora, ¿qué pasaba en el grupo original para que tuviera una presión mayor? Eso va a depender de la relación que tenía ese grupo con el ambiente. Porque si te das cuenta, por ejemplo, las personas que son negras tienen la nariz muy ancha y es porque ellos, los originales, vivían en lugares muy calientes, entonces no había que calentar el aire y entraba con facilidad, ¿ya? Entonces una serie de características que tiene cada grupo étnico proviene de los grupos originarios de ellos, ¿ya? Y vamos a ver una serie de cosas que en la actualidad, en la práctica médica, que no conocíamos antes, porque no habían personas de esas características. Y hay que estar muy alerta a eso, ¿ya? Es muy importante, porque ¿por qué vas a tratar a una persona que tiene su presión normal? Porque te dice que la presión óptima es 120 y él tiene 150, pero hay que ver si realmente ha tenido toda su vida o no, ¿ya? Depende. Por supuesto, claro, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar en un aislado negro en Venezuela, donde originalmente se estudió, fue un médico a hacer una práctica médica y le llamó la atención justamente los niveles de presión de esa población. Y entonces todos estaban enfermos, no podía ser, ¿ya? Y entonces se hizo un estudio y se comparaba con otros estudios que se han hecho, y sí, los grupos negroides tienen presiones más altas, ¿ya? Como pueden variar en otras funciones fisiológicas, ¿ya? Que nosotros no sabemos y le encontramos extraño, ¿ya? Igual los rasgos. Una doctora mexicana fue a Venezuela y ella tenía que detectar las malformaciones congénitas y encontraba que todos los niños tenían síndrome de Down. Y era por los rasgos que tenían los niños, que eran los ojos achinados, porque eran descendientes de los indígenas de la zona que tenían esas características, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante. Qué loco. Sí.
¿Ya? Y entonces, la presión arterial, vamos a tener una presión sistólica y una diastólica. Cuando hablamos de la presión sistólica, es la mayor presión que se encuentra en nuestros vasos. Y la diastólica es la que es menor. Normalmente se considera una presión sistólica, supongamos de 120 milímetros de mercurio, y la diastólica normalmente es la mitad, que es 60, más 10 milímetros más, que serían 70. ¿Ya? Algunos consideran que es 80, porque la relación que hay entre la presión sistólica y diastólica es importante. No solamente tenemos riesgo si es que está muy alta la presión sistólica, sino que están muy dispares la presión sistólica y la diastólica. Es muy importante. Entonces, cuando nosotros estudiamos la presión arterial de alguna persona, vamos a ver indirectamente cómo está el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el volumen sanguíneo, la viscosidad de la sangre y la elasticidad de las arterias. Todos esos elementos van a influir en la presión arterial. Entonces, no siempre la presión arterial va a estar anómala por condición de dieta, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que si nosotros tenemos una dieta rica en sodio, la presión va a subir, porque el sodio arrastra agua, entonces aumenta los niveles de agua en sangre. Dime. La elasticidad de las arterias tiene que ver con el volumen de sangre que pasa por el... No, la capacidad que tienen las arterias de adaptarse al volumen de sangre que pasa por ellas. Ya. Entonces, aquí tenemos los factores que afectan a la presión arterial. La vasodilatación va a generar menos resistencia periférica y entonces va a haber menos flujo sanguíneo y la presión arterial va a bajar. El flujo sanguíneo va a estar dado por lo que pasa por los vasos, ¿cierto? Si se reduce el gasto cardíaco, hay menos flujo sanguíneo y la presión baja. Y si hay menos volumen sanguíneo, va a haber menos gasto cardíaco y la presión baja. Ahora, la vasoconstricción y la viscosidad de la sangre va a generar mayor resistencia periférica, ¿ya? Y el aumento del volumen sanguíneo va a generar un mayor gasto cardíaco y eso va a generar mayor flujo sanguíneo y va a aumentar la presión arterial, ¿ya? Entonces, los elementos importantísimos para regular la presión sanguínea están dados por la cantidad de sangre que circula en el sistema y la resistencia que generan los vasos al paso de esa sangre. Entonces, una cosa importante, los valores normales de presión arterial varían de acuerdo al sexo, la raza, la variación diaria, si está embarazada o no la persona, el efecto de medicamentos, los estilos de vida, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que los valores para cada estadio de desarrollo nuestro. El recién nacido tiene
como 40 milímetros de mercurio de presión. Al mes llega a los 85 máximo. Al año a los 95. A los 6 años tiene 105 máximo. Y de 10 a 13, 110. De 14 a 17 ya se hace casi lo normal, 120. El adulto debiera tener 120. Y los ancianos, cuidado con ellos, 140. Eso es una condición fisiológica. Si ustedes le toman la presión a un anciano y tiene 140, esa persona está bien. No está con la presión alta. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que ha pasado cuando una persona es anciana? Los vasos sanguíneos han perdido elasticidad. Se han acumulado restos lipídicos en los vasos. Entonces, de por sí va a haber resistencia. Claro. Entonces, van a tener una presión más alta. ¿Ya? Ya. Bueno, con respecto al sistema cardiovascular, el curso que yo tuve el año pasado, me dijeron que en morfología habían visto los vasos sanguíneos. ¿Ustedes lo vieron? Ya. Entonces, eso no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. ¿Ya? Aquí ustedes tienen un cuadro sinóptico donde encontramos, ¿no?, el corazón, que ya acabamos de verlo, los vasos sanguíneos que están aquí detallados y la sangre. Entonces, ahora tenemos que estudiar la sangre. La sangre está formada por células y por un líquido que recibe el nombre de plasma. Las células que forman a la sangre son los glóbulos rojos o eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos. ¿Perdón? ¿Vas a hacer preguntas? O sea, la pregunta que nos deja al final del No voy a hacer preguntas. Porque no tengo tiempo. No lo estoy castigando. No tengo tiempo. Apenas tengo tiempo para ver lo que viene a continuación. ¿Ya? Los trombocitos. Entonces, los eritrocitos se encargan de transportar los gases respiratorios, los leucocitos del sistema de defensa del organismo y los trombocitos van a dar origen a las plaquetas y las plaquetas están a cargo de la coagulación de la sangre.
Bueno, entonces, aquí tenemos glóbulos, sí, glóbulos blancos de diferentes características, plaquetas, y estos son glóbulos rojos. Aquí también tenemos glóbulos rojos. Entonces, importante, la sangre cumple funciones muy importantes. Funciones respiratorias porque va a transportar los gases respiratorios, ¿no? A través de todo el organismo. Función nutritiva porque a través de ella se van a llevar los nutrientes a las células de los diferentes órganos. Función reguladora térmica, ya habíamos dicho con respecto al sistema cardiovascular, ¿cierto? Por tener gran cantidad de agua va a regular la temperatura nuestra. Función de regulación hormonal, porque las hormonas van a circular a través de la sangre, ¿ya? Entonces es el medio para la circulación de las hormonas. Función excretora, porque ahí se van a transportar los productos de desechos de los órganos excretores. Función defensiva, porque hay células especializadas que van a generar proteínas para la protección contra cualquier agente extraño. Función hemostática, es aquella que va a mantener la estructura de los vasos sanguíneos para evitar la pérdida de agua, de sangre. Mantenimiento del pH, ¿ya? Hay sustancias, determinadas moléculas que regulan el pH sanguíneo y eso está en contacto con cada célula y es fundamental. Y regulación del contenido de agua, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos emergencias de agua, se sacan de la sangre, ¿ya? Por eso después nos da sed. Se mantiene el balance hídrico del cuerpo. ¿Cuáles son las propiedades físicas de la sangre? Bueno, cuando se trata de estudiar la sangre, se estudia, y ustedes le habrán hecho exámenes de sangre que le han estudiado la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación lo que mide es a qué velocidad decantan las células de la sangre sin formar coágulos. Se coloca heparina y entonces van al fondo del tubo. Eso es ¿Qué decantar. ¿Qué es sedimentar? Es lo mismo, decantar. Ir al fondo del recipiente donde está. ¿Con qué velocidad llegan al fondo del recipiente? ¿Ya? Claro. Entonces, eso va a depender de las características que tengan estas células. Entonces, indirectamente se sabe por la velocidad de sedimentación. Ya. La sangre no es un líquido propiamente tal, es un fluido viscoso, ¿ya? Porque tiene agua y tiene macromoléculas muy grandes y además tiene las células. La osmolaridad de la sangre nos va a dar la idea de la concentración de partículas en disolución. Entonces, principalmente va a depender de la cantidad de sodio que tenga, de la glucosa, de la urea, ¿no? Y la osmolaridad va a estar siempre muy regulada a través de las hormonas antidiuréticas y aldosterona.
El pH de la sangre. El pH de la sangre tiene que ser muy cercano a 7, 736, 744, tirado a básico, ¿ya? Entonces, esos son los valores de la sangre arterial. Y el 732 al 738 de la sangre venosa. Entonces vemos que la sangre venosa es tirada más ácida que la arterial. Y entonces, si estos valores se hacen más reducidos, más cercanos a 7, entonces se está generando una acidosis. Y la acidosis es dañina, como ocurre, por ejemplo, en los diabéticos. Cuando el diabético no está controlado, entonces genera una acidosis metabólica que afecta a el pH de la sangre. También puede haber una alcalosis, o sea, se hace muy superior a 7. Aquí tenemos la muestra de sangre y tenemos cuando nosotros centrifugamos la sangre. ¿El plasma que está arriba? ¿Perdón? ¿El plasma? Sí, el plasma que está arriba. Cuando centrifugamos la sangre, entonces vamos a encontrar que está formada de varios elementos. Entonces, aquí en la parte superior, que es como un líquido amarillento, ese es el plasma, ¿ya? Y entonces, aquí nosotros podemos ver la proporción de plasma que tiene que haber en la sangre. El 58% de la sangre es plasma, ¿ya? Menos del 1% son glóbulos blancos, que es lo que ustedes ven aquí como un anillo, que se ve acá como un anillo, ¿ya? Y el resto, el 42%, son los eritrocitos. ¿Qué? El 1% son glóbulos blancos. Menos del 1%. Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes del plasma? El plasma tiene que tener como un 7,4% un 7,4 de pH y va a corresponder al 7% del peso corporal, ¿ya? Las mujeres tenemos menos plasma que los hombres, entre 4 y 5 litros, y los hombres entre 5 y 6. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos menos sangre, porque nuestra corporalidad es menor. Nada más que por eso. ¿Por qué, profe? Nuestro cuerpo es más pequeño que los de los hombres. Estamos hablando de promedio, porque hay hombres que son chiquititos, ¿no? ¿Ya? Bueno, plasma está formado por agua, por iones, por macromoléculas y algunos elementos en concentraciones muy bajas. Cuando nosotros hablamos de elementos traza, estamos hablando de concentraciones muy bajas. Y vitaminas y los gases respiratorios. Dentro de las moléculas orgánicas vamos a encontrar algunos precursores de las moléculas orgánicas y otras ya moléculas constituidas, como aminoácidos, por ejemplo, ¿ya? Pero también vamos a encontrar proteínas. Y dentro de las proteínas juega un papel muy importante la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, ¿ya? Vamos a encontrar glucosa, vamos a encontrar lípidos y desechos nitrogenados. Todo eso va a estar disuelto en el plasma, además de los gases respiratorios. Ya. Entonces, las hormonas y enzimas van a tener un porcentaje del 1,5%, ¿ya? Y entonces
ellas van a jugar un papel fundamental regulatorio. Los gases disueltos también están en esa misma proporción. Y los desechos. Todos los desechos producto del metabolismo. El agua corresponde casi al 92%. Importante para todo el transporte de esta sustancia. 1,5% de sales minerales. Y aquí encontramos que las proteínas también tienen un porcentaje altísimo. ¿Ya? Entonces vemos 54% de albúmina. Estas proteínas que nosotros tenemos en el suero son sintetizadas en el hígado. ¿Ya? Tenemos 38% de globulina, 7% de fibrinógeno y nutrientes el 1,5%. Entonces, esos son los elementos que encontramos en el suelo, principalmente agua y proteínas, más los otros que son fundamentales a pesar de que están en concentraciones bajas. Ahora, los elementos figurados de la sangre nos referimos a las células que forman la sangre. Tenemos los eritrocitos, los leucocitos y los megacariocitos que van a dar origen a las plaquetas. Dentro de los leucocitos, nosotros vamos a encontrar una variedad de células. Entre ellas tenemos los linfocitos. Los linfocitos son los que van a producir los anticuerpos. Por eso se habla que corresponde a una inmunidad específica. ¿Ya? Y dentro de ellos tienen un porcentaje bastante alto, el 25%. Los monocitos, que después sufren una serie de modificaciones, pero ellas tienen actividad fagocítica y corresponden entre el 3 y el 8%. Los neutrófilos también tienen actividad fagocítica y son los que están en mayor proporción, entre el 50 y el 70%. Los eosinófilos, nosotros tenemos entre 1 y 4%. Si aumenta este porcentaje, es muy probable que seamos alérgicos o que estemos afectados por parásitos. ¿Ya? Entonces, es una característica importante cuando se estudia los diferentes tipos de glóbulos blancos en una muestra de sangre. Los basófilos están en una proporción bastante baja y ellos van a proporcionar sustancias químicas para atraer a otras células. Bueno, esto no lo vamos a ver, ustedes lo tienen y lo pueden ver en casa, que son los valores normales de los elementos figurados, para hombres y para mujeres. No, quiero que tengan una idea de lo que, la proporción más o menos en que están, nada más. Entonces, ¿dónde se originan los elementos figurados? Los elementos figurados se originan en la médula ósea roja. Esa médula se encuentra al interior de los huesos largos y los huesos planos. Entonces, ahí hay células que van a formar las líneas celulares que posteriormente darán origen a los eritrocitos, leucocitos y megacariocitos. Entonces, dentro de estas células vamos a hablar de las células hematopoyéticas. Cuando nosotros hablamos de hematopoiesis, estamos hablando de formación de células sanguíneas. ¿Ya? Entonces, en forma específica, cuando nosotros hablamos de eritropoiesis, estamos hablando de la formación de glóbulos rojos.
pero en términos generales, eritropoiesis, de eritrocitos. En términos generales hablamos de hematopoiesis, formación hema de sangre, ¿ya? Entonces, ¿Profe, qué era eso? la formación de los elementos figurados de la sangre, hematopoiesis, ¿sí? Entonces, a partir de estas células hematopoyéticas, vamos a tener la formación de glóbulos blancos, glóbulos rojos y megacariocitos. Aquí tenemos la médula ósea, ¿ya? Y vemos que está bastante irrigada. Y entonces allí están las células que tienen la capacidad de dar origen a las células sanguíneas. Entonces, hay una célula hematopoyética no es toti, no puede ser toti, pluripotencial. ¿Qué diferencia hay entre totipotencial y pluripotencial? Plurimucho. Toti, mucho, o es todo, ¿ya? El cigoto es una célula y es totipotencial, va a dar origen a todo el organismo, ¿ya? En este caso, el hemocitoblasto es pluripotencial, porque va a dar origen a diferentes células, pero todas de la sangre, ¿ya? Entonces, aquí tenemos... Entonces, ¿se puede decir que las pluripotenciales son como más específicas? Sí. ¿Y las totis son como generales? Es que no hay muchas células totipotenciales. En el caso nuestro, la única es el cigoto, ¿ya? En otros organismos no, como por ejemplo en los vegetales. Pensemos, la papa tiene, le llaman ojos, ¿cierto? ¿Han visto los ojos de la papa? Si nosotros dejamos la papa libre en algún lugar, a partir de esos ojos va a salir una planta. Esos ojos son células totipotenciales. Porque se crea una papa. Se crea una papa nueva, ¿ya? Ya. Aquí, el proeritroblasto va a dar el eritroblasto policromado y este va a dar origen a los eritrocitos. El mieloblasto va a dar origen a los progranulocitos y los granulocitos son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. ¿Por qué se llaman así? Porque estos glóbulos blancos son tratados con diferentes colorantes y se tiñen con ellos. Entonces los basófilos se tiñen con colorantes básicos, los eosinófilos con eosina y los neutrófilos con colorantes neutros, ¿ya? Todos son granulocitos, es decir, encontramos una gran cantidad de gránulos en el citoplasma de ellos. Los linfoblastos van a dar origen a los linfocitos y los monoblastos a los monocitos. Tanto linfocitos como monocitos son agranulocitos, o sea, no tienen gránulos en el citoplasma. Y por otro lado tenemos los megacarioblastos, que dan origen a los megacariocitos, que ellos van a dar origen a las plaquetas o trombocitos. Es lo mismo, trombocito o plaqueta es lo mismo, ¿ya? Entonces las plaquetas son fracciones de megacariocitos. Las plaquetas no tienen núcleo y tienen algunos organelos los que lograron conseguir en el fraccionamiento del megacariocito.
Entonces, la hematopoiesis va a ocurrir en la médula ósea y aquí vemos, ¿no? Las diferentes etapas en que está pasando la célula madre da origen, la célula madre que va a dar origen al neutrófilo, ¿cómo se llama? Célula madre. La célula madre. Célula madre. La célula madre es aquella que es pluripotencial. Por lo tanto, ¿cuál es? ¿Pero cómo se llama? Hemocitoblasto. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y aquí, entonces se van formando las diferentes etapas hasta llegar al neutrófilo maduro. Y entonces va al torrente sanguíneo y forma parte de nuestra sangre. Acá tenemos, por ejemplo, la maduración de un eritrocito. Y entonces, una vez que ha madurado completamente, va a la sangre. O sea, maduran en la médula ósea. En la médula cuando ya ósea. están listos, salen al Y torrente sanguíneo. a través de la sangre, sí. Ya. La hematopoiesis es diferente antes de nacer, en los periodos de gestación, y en el nacimiento hasta el desarrollo. Entonces, cuando se está formando el bebé, los 3 primeros meses de formación, el saco vitelino es productor de células sanguíneas, ¿ya? Dentro de los órganos que se forman a nivel embrionario, el corazón es el primero que se forma, ¿ya? Y entonces se tiene que formar el resto del sistema circulatorio, por supuesto, y tiene que circular sangre, ¿ya? Entonces, los vasos, el saco vitelino. Después de los 3 meses, comienza el trabajo mayor del hígado, que también participaba al principio, y el trabajo del vaso. Cuando nosotros hablamos de linfocitos B, eso proviene porque se han originado en el vaso. Pero cuando nos estamos gestando, ¿ya? No siendo adultos. Y ya al 4.º mes de gestación y llegamos al máximo pronto al nacimiento, vamos a ver que comienza a trabajar la médula ósea. Pero el niño cuando nace tiene un sistema defensivo muy poco desarrollado, ¿ya? Puede tener sus glóbulos rojos, sí, pero las células de glóbulos blancos no se producen hasta alrededor de como al año, empieza a producir sus propios sistema inmunológico, ¿ya? Durante el periodo, desde que nace hasta más o menos el año, está protegido por el sistema inmunológico de la madre, porque la madre le ha entregado los anticuerpos vía placentaria. Profe, ¿y si el bebé no genera alguna de esas cosas, por ejemplo, el saco vitelino? Ay, si no hay saco vitelino no hay vida. No. Los anexos embrionarios son fundamentales. Entonces, si no se forma algún anexo embrionario, no hay posibilidad de desarrollo. Sí. Y entonces, cuando ya nos estamos haciendo mayores, en la niñez y en la adolescencia, trabaja tibia y fémur principalmente en la formación
de la sangre. Y más adelante van a ser las costillas, el esternón y las vértebras, las que nos van a permitir formar nuestras células sanguíneas. Vamos a estudiar cada una de las células que conforman a la sangre. En la etapa adulta decíamos que se produce la médula ósea roja y vamos a tener con respecto a los eritrocitos alrededor de 4,8 millones en la mujer y 5,4 millones en el hombre. Eso va a variar, depende de nuestra corporalidad, porque hay personas que son muy menudas y por lo tanto necesitan menos sangre. Hay otras personas que son muy corpulentas y van a tener más sangre, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los eritrocitos, estamos hablando de una célula que son unos discos bicóncavos que miden entre 7 y 8 micrones de diámetro. Y ellos han sacrificado sus organelos para poder contener hemoglobina en su interior. Entonces pierden núcleo, pierden mitocondrias, casi todos los organelos, y guardan moléculas de hemoglobina que son las que van a transportar los gases respiratorios. ¿Ya? Como consecuencia de eso, ellos van a obtener energía de la fermentación láctica y por lo tanto van a obtener poca energía y tampoco pueden sintetizar proteínas. Entonces ellos viven alrededor de 120 días, no más, ¿ya? Las funciones de los eritrocitos es transportar los gases respiratorios, oxígeno, dióxido de carbono y regular el pH, ¿ya? Hay una enzima que está en los eritrocitos que es la anidrasa carbónica, que juega un papel muy importante en la regulación del pH. ¿Cómo se llama la enzima, profe? ¿Cómo se llama qué? ¿La enzima? Anidrasa carbónica. ¿Qué hacía, profe? Controla el pH. Los glóbulos rojos viejos son destruidos en el vaso. Ellos son reclutados en el vaso y comienzan su destrucción y termina la destrucción en el hígado. Entonces, en el hígado como que se reutilizan elementos que lo conforman, entre ellas la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina se degrada y va a formar los pigmentos biliares después, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de el porcentaje de la cantidad de sangre que tenemos en el organismo, la volemia es la sangre que tenemos en el organismo, el porcentaje de eritrocitos en toda nuestra sangre en el organismo se llama, son los hematocritos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos hacemos un examen de sangre, nos miden, nos cuentan cuántos eritrocitos tenemos y en relación al porcentaje de sangre, los hematocritos. Cuando nosotros hablamos de la formación de glóbulos rojos, estamos hablando de eritropoiesis, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cómo ocurre el proceso. Tenemos un proeritroblasto, que es una célula que tiene un núcleo muy grande, ¿ya? Y esta célula va a dividirse
por mitosis, ¿no? Y va a dar origen a los eritroblastos. Los eritroblastos van a dar origen a un eritroblasto especial que se llama policromafilo, porque va a tener la capacidad de poder asociarse a pigmentos. Y posteriormente se transforma en una célula más pequeña, que es otro tipo de eritroblasto, y que se tiñe de otra forma y da origen al reticulocito. El reticulocito es el que va a perder el núcleo, la mitocondria y todo, y va a dar origen al eritrocito. ¿Ya? Entonces, esa es la eritropoiesis. ¿Ya? Entonces, a medida que va pasando por este proceso, las células van acumulando hemoglobina, ¿ya? Y posteriormente se pierden todos los organismos. El tiempo de maduración es de 5 a 15 días. Y nosotros renovamos el 0,8% diario. Nosotros continuamente estamos perdiendo glóbulos rojos. Son 160 millones de glóbulos rojos por minuto. Entonces pueden tener conciencia de eso. Por lo tanto, si hay problemas en la formación de los glóbulos rojos, entonces vamos a tener anemia, ¿ya? Porque la capacidad de renovación tiene que ser a ese nivel. Ya. Entonces hay factores estimulantes de las colonias de eritroblastos para formar eritrocitos. Y si hay problemas, hay medicamentos que pueden activar a estos factores para que se pueda producir con mayor velocidad los eritrocitos. ¿Cuándo en forma natural se van a tener que formar con mayor velocidad eritrocitos? Cuando nosotros estamos en un ambiente en que hay poca presión de oxígeno. ¿Dónde, por ejemplo? En las alturas. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a un medio alto, ¿ya? Y está un tiempo allí, entonces comienza a formar más glóbulos rojos. Las personas que viven en altura, ellas tienen una sangre mucho más densa, consecuencia de que necesitan más glóbulos rojos para poder transportar su oxígeno. ¿Ya? Entonces, ahí se activa este factor. También, no sé si ustedes han escuchado que hay deportistas que se sacan sangre una semana antes de la competencia y después se las inyectan para tener más eritrocitos disponibles. ¿Ya? La altitud, la hipoventilación, ya cuando nosotros tenemos problemas respiratorios, y las anemias son estimulantes para la producción de eritrocitos. Bueno, otro de los reguladores de la formación de glóbulos rojos son la isoleucina 3, que es una proteína que estimula a muchas células. Los andrógenos son estimulantes, los estrógenos son depresores.
O sea, va a detener la eritropoiesis. La insulina es estimulante y la hormona tiroidea también. En los factores de maduración de los eritrocitos va a participar la vitamina B12, ácido fólico y vitamina B6. Importante esto, la vitamina B12 se encuentra en las carnes, por lo tanto las personas que son veganas lo tienen mal, ¿ya? Van a tener anemia continuamente. ¿Ya? Las personas que se hacen bypass gástrico tienen problemas, se tienen que inyectar vitamina, todo el complejo vitamínico B todos los meses. ¿Ya? Entonces es muy importante tener íntegro nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina B12 y el ácido fólico? Los eritrocitos inmaduros se van a transformar en eritrocitos maduros. Si hay deficiencias de ellos, entonces hay disminución de la proliferación de las células precursoras, que son los eritroblastos. Se van a formar eritrocitos de mayor tamaño, que van a tener dificultades de desplazamiento en el torrente sanguíneo. Son los macrocitos. Las membranas celulares van a ser frágiles y con menor vida media. Entonces, eso es por deficiencia de estas vitaminas. ¿Ya? Entonces, importantísimo la B12. Y el ácido fólico también. Aquí nosotros tenemos la hemoglobina y vemos que la hemoglobina está asociada a átomos de fierro. La hemoglobina es una proteína cuaternaria, está formada de 4 unidades y cada unidad tiene átomos de fierro a los cuales se va a unir, ¿no?, los gases respiratorios. Ya. Este es un resumen de la síntesis de la hemoglobina. Entonces, el fierro es muy importante. Hay anemia ferropénica. ¿Qué significa eso? Que la dieta que nosotros consumimos no tiene suficiente fierro. ¿Ya? El fierro se absorbe por transporte activo. La proteína transferrina, que ya hemos mencionado ella, transporta el fierro en el plasma. El fierro no se transporta solo, sino que asociado a proteínas. ¿Ya? Y el hígado va a acumular el fierro en exceso a través de la ferritina. Y la molécula, la médula ósea, es la que va a utilizar el fierro para la síntesis de la hemoglobina. Por eso es que las personas que tienen leucemia, ¿qué pasa con las personas que tienen leucemia? Forman glóbulos blancos inmaduros y son anémicos y no pueden formar plaquetas. Entonces no pueden coagular, no pueden transportar los gases respiratorios y los glóbulos blancos no los defienden de los patógenos. Ese es el problema mayor de esta enfermedad. Entonces, el vaso convierte la hemoglobina en bilirrubina y el hígado metaboliza la bilirrubina y la excreta a través de la bilis, y los metabolitos de la bilirrubina se excretan a través de la orina y las heces. Ese proceso tiene que ocurrir para que nosotros no acumulemos ninguno de estos productos, que también son malos. Importante, los gases respiratorios, vamos a ver que el oxígeno se transporta
la mayor parte del oxígeno asociado a la hemoglobina. Solamente el 3% del oxígeno va a constituir el plasma. ¿Ya? Cuando se asocia el oxígeno con la hemoglobina, hablamos de oxihemoglobina. En cambio, el dióxido de carbono se transporta de otra forma. El 7% está disuelto en el plasma, mayor que el oxígeno. El 23% solamente es transportado por la hemoglobina, que se llama carbaminohemoglobina. Cuidado, porque la carboxihemoglobina es hemoglobina asociada a monóxido de carbono. ¿Ya? Y el 70% lo vamos a encontrar dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Y va a formar ácido carbónico. Y entonces tiene que recibir procesos metabólicos para que posteriormente se libere a nivel de los capilares alveolares. Entonces aquí tenemos cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, vemos el alveolo pulmonar y los vasos. Hay una persona que anda dando vuelta por ahí. Pero que nosotros tenemos que poner hasta las 11:30. Tenemos clase. Voy a hacer el inventario. Inventario. Entonces, cuando nosotros observamos la hemoglobina en relación a la cantidad de oxígeno que tiene, entonces nosotros hablamos de los niveles de saturación que tienen las personas, ¿cierto? Un nivel adecuado de saturación es del 98%. ¿Ya? Entonces hay unos aparatos que son los saturómetros, creo, que se pone el dedo y ahí se puede ver la cantidad de oxígeno asociado a la hemoglobina. Ya. Vamos a descansar y vamos a continuar con la clase en la hora de taller y vamos les voy a dar unas preguntas que les voy a dar las respuestas yo. ¿Ya? Ya, entonces ahora 10 minutos, descansamos. Profe, Dime. el gasto cardíaco, ¿cómo